Gracias, señor presidente. Qué difícil a veces entender o sentir empatía cuando precisamente se está discutiendo un proyecto de ley, habiendo víctimas presentes, de gente que ha sufrido, que ha pasado realmente tremendamente mal. Y lo único que se les ha hecho hasta ahora es hablarles de victimarios, de crueldades, de cosas que no tienen nada que ver con ellos. Y eso quería dejarlo dicho primero que nada, porque hay cosas que aclarar. Es necesario hacer alguna aclaración previa, porque se ha llegado a sugerir que quienes reclamamos por el reconocimiento de toda la verdad y la reparación histórica, moral y económica de las víctimas de terrorismo civil, estamos a favor de la dictadura militar y que de alguna manera justificamos o avalamos los actos ilícitos contra los derechos humanos que bajo esta se llevaron a cabo. Eso es absolutamente falso. Nunca aceptaremos ningún tipo de régimen de gobierno distinto a la democracia republicana y, por tanto, rechazamos del mismo modo a una dictadura militar que gobernó durante 12 años, así como también a una dictadura revolucionaria castrista que se quiso imponer por medio del fuego y que, por suerte, solo quedaría en la imaginación cuánto tiempo se habría sostenido de haber triunfado. Que quede claro, estar en contra de uno no significa estar a favor del otro. Esto no es un asunto binario, o estás conmigo o con ellos. En la actualidad la sociedad uruguaya no está, como se afirma muchas veces, partida en dos, formando una grieta entre dos grandes corrientes. Yo les diría a esas grandes corrientes que no se adjudiquen la propiedad intelectual o ideológica de una mitad de la población. Somos muchos los que creemos que ambas corrientes de la actualidad poseen en su historial cualidades dignas de elogio y otras simplemente indignas. No es una cosa o la otra, así como tampoco lo fue en el pasado. Una abrumadora mayoría de los uruguayos en aquellos años no apoyó la lucha armada que pretendía tomar el poder. Tampoco quería un golpe militar. Pero según encuestas que se han republicado recientemente, ni siquiera el poder político gozaba de la confianza de la gente. Sin embargo, después de medio siglo, la verdad se torna cada día más arisca y a la vez más disputada. Lo cierto es que podrá haber más de una versión, pero no hay más de una verdad, y esta nos abraza a todos. Muchas veces nos hemos preguntado si llegaría el día en que los orientales seremos capaces de abordar los acontecimientos de la historia reciente desprovistos de cualquier clase de subjetividad ideológica. Yo sinceramente lo dudo bastante. Probablemente mucho de lo que yo exprese aquí hoy será tajantemente rechazado por una gran parte de los integrantes de esta Cámara, y está bien. Yo también rechazo en gran medida, las versiones que sobre estos asuntos ha expuesto la oposición. Quizás con un matiz, y es que yo no voy a presuponer que estén mintiendo, sino que parten de una profunda convicción de los hechos sobre la cual no coincidimos en lo absoluto. Sin ir más lejos, hace pocas semanas, en el acto de la Central de Trabajadores del 1 de mayo, su presidente se refirió a los grupos terroristas de origen ideológico como masas del pueblo que luchaban por una esperanza. Se está refiriendo a los asesinos, secuestradores, terroristas por quienes, a consecuencia de sus acciones, quedaron víctimas que precisamente hoy estamos intentando reparar en la medida de lo posible, increíblemente después de 50 años. Y vamos a seguir teniendo nuestras miradas parcializadas por varios factores.
por ejemplo, lo que nosotros mismos hayamos vivido directamente, a lo cual la distancia del tiempo nos suele inducir a sobredimensionar lo ocurrido, así como también la justificación, llegando al punto de negar cualquier responsabilidad. Nadie se ha hecho responsable. Sí se han repartido las culpas, y es lo que se continúa haciendo hasta el día de hoy. Otro, lo que nos hayan transmitido los protagonistas directos, obviamente desde cada visión personal, político, histórica, de los hechos y de sus causas. Está también la tergiversación intencional, que no podemos negar que existe, por parte de posiciones políticas con diferentes objetivos, ideológicos, electorales, económicos, etcétera. Pero ninguna posición puede ser más infame como la de que, sabiendo cabalmente que se está incurriendo en falsedades y por tanto se cometen injusticias, permanece en silencio. Sepan que el silencio no los deja al margen. Es una posición asumida, quizás la más triste, la más cobarde. Todos tenemos esa subjetividad ideológica y yo, por supuesto, me incluyo. Porque salvo algunos pocos sinvergüenzas, muy pocos, que mienten deliberadamente utilizando el dolor de muchos para conveniencia personal o de grupos, salvo esos pocos innombrables, todos aquí, sobre todo, estamos convencidos de la posición que sostenemos. Serán irreconciliables, serán antagónicas y podrán estar en mayor o menor medida influenciadas por nuestro corazón o por la fuente histórica de la cual nos nutrimos. Pero cada uno de los presentes estamos absolutamente seguros de nuestra visión de los hechos de la historia reciente. Creemos que la visión nuestra es la verdadera, sea cual fuera esa visión. Por tanto, debemos partir de la base de que no se está mintiendo, no se está engañando, no se está trampeando. Y la inmediata conclusión es que todos y cada uno de nosotros merecemos el respeto del otro y, como mínimo, la mente abierta para escuchar y comprender esa versión. Y, por supuesto, tener la honestidad intelectual de no tolerar la mentira que pueda surgir en cualquier lugar desde nuestras propias filas de pensamiento. Por eso hoy debe ser un día diferente, un día en que la frase «nunca más enfrentamientos entre orientales» tiene que significar mucho más que una declaración bien intencionada para comenzar a hacer un camino común por el cual transitemos por fin todos, sin excepción. Porque hoy deja de haber excluidos en nuestra historia reciente. La única manera en que los pueblos sabios evitan repetir los hechos dolorosos de su pasado es conociéndolos. Frase trillada si las hay, pero ¿cómo aplica? Créame, señor presidente, que sentimos en esta ocasión un profundo orgullo al contribuir desde el lugar que ocupamos a que nuestro Uruguay dé un paso fundamental en ese sentido. Un paso que no se limita a intenciones o palabras, sino que establece por ley el reconocimiento y reparación de compatriotas que hasta hoy nuestro país mantuvo injustamente en la desconsideración. Nos compete hoy a los legisladores de esta Cámara cumplir con un acto de justicia, que aunque exageradamente tardía, es bienvenida, por cierto. Un proyecto de reparación, en el sentido del que estamos tratando hoy aquí, no refleja ni por asomo el significado cabal de esa palabra. Hay cosas que son irreparables y todos sabemos que es así. Jamás ha sido la intención de este proyecto una equiparación, ni mucho menos hacer comparaciones. El dolor de cada víctima, cada familiar y sus consecuencias es intransferible y mucho menos comparable. Nadie puede atreverse a calificar o cuantificar la tragedia de unos u otros. Pero tenemos en nuestra legislación respecto a esta materia una realidad que es incontrastable. De todo el periodo que comprende a la lucha entre uruguayos,
el direccionamiento de las políticas de reconocimiento y reparación han sido efectuados sin ejercer una mirada global, histórica y estrictamente objetiva de los hechos. Desde el restablecimiento de la democracia ha habido un número importante de leyes y decretos de carácter reparatorios. Absolutamente todos han sido dirigidos a resarcir en la medida de lo posible los daños y consecuencias causadas por la dictadura. Creemos que estas leyes han sido originadas con un alto sentido de humanidad y justicia. Nunca podríamos no estar de acuerdo en que se procure reparar, aunque en parte, a ciudadanos que sabemos que sufrieron. Lo que nunca compartimos ni aceptamos es cómo se ha excluido deliberadamente, también aquí en este Parlamento, siquiera el mínimo reconocimiento a los ciudadanos que hoy intentamos reconocer y resarcir. Las víctimas de aquellos terribles años que vivió nuestro país, todas las víctimas, jamás serán plenamente resarcidas por más leyes o decretos que se dicten. Pero es nuestro deber contribuir en nuestra capacidad como legisladores a que éstas sean reconocidas, visibilizadas y contempladas por el Estado. Pero fundamentalmente honrar la verdad, garantizando que su lugar en la historia no sea ignorado ni tergiversado. Quisiera hablar sobre un concepto que estimo sería muy bueno tener en cuenta. El concepto de grandeza. ¿Y cuál es la grandeza que nos debe caracterizar como sociedad? Lo que sobre todo debemos manejar como los representantes del pueblo al momento de tomar decisiones. Pongo como ejemplo la amnistía general e irrestricta del año 1985. El Parlamento Nacional y el pueblo uruguayo todo tuvo un enorme acto de grandeza. ¿Y por qué fue así? Porque se otorgó el perdón para todos los presos vinculados ideológicamente en oposición a la dictadura que acababa de finalizar. Muchos eran inocentes de cometer delito alguno. Muchos eran culpables de atentar contra los derechos humanos y en contra de las instituciones democráticas. Pero también hubieron quienes aterrorizaron con bombas, secuestraron y mataron y no pasaron un solo día en prisión. Ni nunca serían juzgados, ni siquiera cuestionados por sus actos. Gracias precisamente a esta ley de amnistía general y restricta. Y así está el concepto de grandeza al cual me refiero. Con la ley de amnistía, el Estado uruguayo estableció la caducidad de su pretensión punitiva, es decir, la renuncia a cualquier juzgamiento y condena futura por sus actos del pasado. Y ahí se dio un cierre definitivo a una parte de esta triste historia que vivimos en nuestro país, a una parte. Luego comenzaron a emitirse leyes que, como decíamos anteriormente, contemplaban a las víctimas de la dictadura. Y fue bueno. Entendemos que corresponde para quienes hayan sufrido las consecuencias ocasionadas indebidamente por parte de integrantes del Estado. Pero también entendemos que hay víctimas que sufrieron por encontrarse en medio del enfrentamiento entre el Estado y sus atacantes. Hay víctimas que cayeron defendiendo al mismo Estado y a las instituciones democráticas. Víctimas de un conflicto que jamás provocaron ni iniciaron. Hay uruguayos que son esposas e hijos de las víctimas, a quienes se les condicionó la vida por la falta de un familiar asesinado. Ciudadanos fueron secuestrados por terroristas que demandaron rescates para financiar su revolución por medio de la lucha armada. Estaban las llamadas muertes decididas o ejecuciones, determinadas por autoproclamados organismos que se arrogaban la potestad de imponer su propia justicia en nuestro territorio nacional, responsabilidad de un Estado de Derecho en un régimen democrático. Y cientos de actos en contra del Estado y de la población que no necesito enumerar, que pertenecen al pasado. Un pasado común a todos los uruguayos, del cual la historia con mayúscula tiene que ineludiblemente hacerse cargo. Pero además, estas víctimas nunca pidieron ser resarcidas económicamente. No nació de ellos ese reclamo. En todo su derecho exigen el reconocimiento histórico y que el país haga honor a la verdad, a lo que ellos vivieron y sus familias,
y la revisión y corrección de algunos horrores históricos que se han llegado a publicar y difundir como verdades inobjetables. Somos nosotros los que hacemos este pedido, porque entendemos que es de absoluta justicia que tengan una reparación económica por causa del terrorismo ideológico que azotó nuestro país. Sabemos en las condiciones que viven algunas de las víctimas, como por ejemplo Eulalio, hijo de Gaudencio Núñez, uno de los 4 soldados acribillados a sangre fría en un jeep en 1972. Vive en situación de extrema precariedad y no hace falta sacar demasiadas cuentas para concluir que es seguramente a consecuencia de haber perdido a su padre, sostén de la familia, siendo muy niño. De su situación nos enteramos por terceros. Él jamás se acercó a pedir nada. Es más, es altamente probable que en estos momentos ni sepa que estamos votando este proyecto. Se dan situaciones dramáticas en cada uno de los casos de víctimas y familiares de las víctimas. Muchas económicas, pero también morales y hasta psicológicas. En casos incluso recibiendo amenazas por muchos años después de haber sido victimado su familiar. Pueden preguntarle a Diego Burgueño lo que sufrió su mamá durante años después de ser asesinado su padre. No compartimos ni aceptamos las voces contrarias a este proyecto de reparación que se levantan con el pretexto de que se pretende demonizar a la lucha armada contra la democracia, como si fuera necesario demonizar a grupos que cometieron delitos en contra de los derechos humanos, que cometieron terrorismo, que tomaron las armas para acceder al poder, en un país que nunca fue perfecto, ni tampoco lo es hoy, pero que siempre fue de todos los que orgullosamente vivimos en él, no de un grupo de iluminados que creyeron estar por encima de la ley y de la vida, no de un sector político. El país no es, por supuesto, de un gobierno, ni tampoco lo fue de una dictadura como lo fue la militar. Es de todos, siempre. Acá se respetan todas las ideas y las formas de pensamiento. Cada una de ellas, cada ideología, comienza a perder el derecho a ese respeto en el momento en que deja de aceptar que otros puedan pensar diferente a ellos. Por eso acá no se trata de imponer demonios. Se trata de que todos los que tiraron piedras se dejen de una buena vez de esconder la mano. Nadie se las va a cortar, no se busca eso, ya pasó. Se trata de curar en parte las heridas causadas por aquellas pedradas. Y nunca habrá mejor manera que visibilizando la verdad sobre lo que ocurrió. Porque como comencé diciendo, los pueblos sabios evitan recurrir en sus tragedias pasadas, reconociendo la verdad, no solo parte de ella. Yo les puedo asegurar a quienes manifiestan temor de que esta reparación llegue a quienes no le corresponda, que ninguno de los beneficiarios de esta ley se va a esconder ni va a tener vergüenza de compartir su historia con todo el pueblo uruguayo. Es más, estarán orgullosos de que su historia familiar, que ha permanecido bajo un manto de silencio durante tantos años, sea difundida y que se restablezca la memoria de quienes ya no están por causa de una violencia que el pueblo uruguayo nunca quiso ni aceptó. Repito, violencia que el pueblo uruguayo nunca quiso ni aceptó. Ellos nunca bastardearán la verdad, ni mucho menos a sus muertos por plata. Tampoco por política, porque la política también es en parte responsable de su dolor. Por eso ya es hora de que desde la política se recomponga en parte esta historia y se repare, aunque sea después de medio siglo, a las víctimas y familiares de los crímenes de origen ideológico cometidos en los 60s y 70s. Finalizando, quisiera homenajear y agradecer a quienes defendieron la democracia y a nuestras instituciones en los años previos a la dictadura, a quienes dieron todo para que los movimientos que pretendieron llegar al poder por la fuerza de las armas y el terror no prevalecieran, a quienes lucharon por la libertad, los valores republicanos
y el que estemos hoy aquí representando al pueblo con elecciones libres, democráticas cada 5 años. Agradecer y homenajear a quienes defendieron a la democracia en todos los tiempos, a quienes en tiempos de dictadura lucharon por recobrarla, a quienes hoy hacen día a día, con honestidad, dedicación y esfuerzo, su contribución para protegerla y hacerla más firme, más grande y más libre. Gracias, señor presidente.